Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Mi querido Cáncer, trata de estar relajado, relajada. Si tuvieras de repente un ambiente donde estás tranquilo, tranquila, sería mejor. Y si no, tranquilo, tranquila, mira lo que es la lectura, ¿vale? Pero trata de concentrarte con las energías. Vamos a ver, Cáncer, qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Respira profundamente y empezamos ahora. Siento ansiedad para un grupo de ustedes. O tú estás esperando de repente el contacto de una persona, o de repente te llama la atención que quizás ellos están continuando con su vida como si no hubiera pasado nada. Quizás de repente te gustaría que él o ella te diga un hola. A veces siento, Cáncer, que ellos también están tratando de llamar tu atención, pero están jugando como al gato y al ratón, o quién tiene más poder en esta historia, en esta relación. Actualmente te inquieta de repente lo que está pensando él o ella, o lo que siente por ti, o qué futuro puede ver entre vosotros. Siento que muchos de vosotros también, Cáncer, a lo mejor me dicen, Richard, esto ya es definitivo, ya que ninguna de las dos partes tampoco quiere ceder, o esta persona no quiere ceder, sea hombre o mujer, como que hay un grupo de ustedes que toma la decisión ya de pasar página también. Pero sin embargo todavía tienes la esperanza hasta el último minuto de que ellos dean señales de vida. ¿Te gustaría saber, Cáncer, el por qué esta persona se fue de tu lado? El por qué simplemente te engañó también. Algunos de vosotros, a pesar de la traición de ellos o de ellas, todavía tienen la esperanza de recuperarles. Siento que algunos de ellos están ya con una persona, cariño, pero sin embargo todavía tienes la ilusión de recuperarles. Es muy importante, me dicen las energías, que empieces a encontrar tu camino y sobre todo que te veas tu valor. Me hablan de tesoros. Es como si tú eres un tesoro especial. Eres prácticamente, como se dice, un diamante en estado bruto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te digo así? Porque tú no estás reconociendo el valor que tú tienes, o no te das cuenta de repente que hay otras energías que están por ti, pero sin embargo tú todavía continúas con la esperanza de tener contacto o de recuperar a alguien. Muy bien, me hablan mucho la palabra esperanza. Yo creo que tú no te resignas a que esta persona ya no esté otra vez en tu vida. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor y luego vamos a ver qué nos dicen también tus arcángeles con mucha fe. A ver, Cáncer, vamos a ver. Los ángeles del amor me dicen: cuidado con las banderas rojas, ciertas señales le están avisando. Valor, ten valor y defiende tus creencias. Yo te he dicho, cariño, que eres prácticamente un diamante en estado bruto. Tú no te estás dando cuenta, cariño, de lo importante que eres para otras personas. Tú no estás reconociendo de que eres valioso, eres valiosa para los demás. Pero sin embargo, a pesar que a lo mejor de repente tú recibes señales, a pesar que a lo mejor tu intuición, porque Cáncer, tú tienes la intuición muy desarrollada, no quieres aceptar de que esta historia tiene que cambiar. No quieres pasar página también. Tú sabes que ellos o ellas juegan contigo, Cáncer. Tú sabes que ellos o ellas en estos momentos no piensan en ti. Yo siento que muchos de vosotros también están con una energía que es muy, no sé si llamarlo manipulador o manipuladora, pero quiere tener el control de esta historia, Cáncer. Quiere tener el control. Tu intuición te dice, tu corazonada te dice, las cosas no marchan bien. Esta persona no está siendo sincero, sincera. Esta persona no vale la pena de que tú estés sufriendo, de que tú estés pasándolo mal. Tienes que continuar con tu vida. Toma valor, nos dicen, y defiende tus creencias. Porque a lo mejor de repente él o ella no pensaba igual que tú. Porque a lo mejor de repente él o ella te decía, dame tiempo, voy a continuar con mi pareja, dame tiempo para
para tener claro todo, porque algunos de vosotros inclusive están lo que es en la oscuridad, en la sombra. No te saca de repente a conocer a los suyos, a su entorno, a su amigo, a quien sea. Solamente te quiere para estar ustedes en las cuatro paredes, lo que es en la parte sexual. Entonces, cariño, tienes que empezar a balancear lo que realmente tú quieres. Yo creo que tú empiezas a recibir señales o tú te das cuenta de la situación, pero algo en ti no quiere aceptar. Quizás de repente por la conexión que existe con esta persona. Te explico, Cáncer. Mira, cariño. Puede ser tu alma gemela, puede ser tu llama gemela, puede ser una relación kármica, pero lamentablemente no todos están en la misma sincronización. Tú ya reconoces de que esta persona es especial, tú ya reconoces de que es tu alma gemela, tu llama gemela, y por eso te da tristeza, pero ellos todavía no están en ese nivel. Ellos todavía no son conscientes de que vosotros dos sois almas gemelas o sois llamas gemelas o relación kármica. No siempre están en la misma sincronización, cariño. Aunque duela, aunque tengas tristeza, quizás de repente tienes que pasar página o continuar con tu vida. Con esto no te digo que con esta persona en algún momento no vas a tener algo verdadero, pero esto será quizás en otra historia, en otra etapa, en otra vida, en otro sexo, en otro cuerpo, cariño. Porque estamos reencarnando de vida tras vida tras vida. Por eso tú sientes esa conexión, aún sabiendo que esta persona no vibra bien, aún sabiendo que esta persona sea hombre o mujer, prácticamente te da lo que es una patada en el pompis, ¿vale? Entonces, cariño, tienes que empezar a tomar valor. Con esto te vuelvo a repetir, Cáncer. Con esto te digo de que la historia entre vosotros dos no se ha terminado, pero no estás en el tiempo indicado, ni en el lugar indicado, ni en el cuerpo indicado quizás, para que las cosas funcionen bien entre vosotros dos. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz, pero recuerda que todo es libre albedrío. Recuerda que es una lectura general. Tú ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, porque muchos mensajes te voy a entregar, Cáncer. A ver, cariño. Tenemos aquí la carta de la muerte, tenemos aquí la carta de la emperatriz, tenemos la carta del carro, la carta del as de oros y tenemos aquí la carta del 7 de bastos. Yo siento que muchos de vosotros tratan de hacer cosas creativas, tratan de repente hacer cosas nuevas para poder llamar la atención de esta persona, la cual me parece fantástico, cariño. Pero yo te recomendaría solo como consejo que hagas las cosas por ti, no por los demás, y mucho menos por ellos, ¿vale? Porque las cartas me están diciendo, Cáncer, en estos momentos, muchos de vosotros están resurgiendo como el ave fénix, muchos de vosotros están en un nuevo proyecto, en un nuevo negocio, o simplemente estás cambiando tu estado físico, para que ellos de repente tú puedas llamar la atención. Pero las cartas me dicen, no lo hagas por ellos, hazlo por ti, cariño. Ese cambio que tú estás haciendo, porque aquí yo veo cambios, aquí yo veo creatividad de tu parte, cariño, veo creatividad y cambio, la cual me parece fantástico, pero tú lo haces sobre todo para llamar la atención de alguien. Y aquí sale la carta del as de oros y la carta del 7 de bastos, me dicen, trata de dedicar ese tiempo, no por ellos, sino por ti, Cáncer. Hazlo por ti. Cualquier cambio que tú estés haciendo, cualquier modificación que tú estés haciendo, o evolución, o simplemente tu proyecto, hazlo por ti. No esperando de repente la atención de los demás o reconocimiento de los demás. En cualquier punto de tu vida, sea en el trabajo, sea en el amor, sea con la familia. Porque a lo mejor de repente muchos de vosotros quieren reconocimiento del resto. De la pareja, de tu familia, de tus hijos. Hazlo por ti, nos dicen aquí. Estás por buen camino, ¿vale? Pero ha llegado el momento que pienses más en ti también, cariño. Ha llegado el momento que pienses más en ti. Me dicen, Cáncer actualmente es energía de creatividad, es energía de querer salir adelante. Muchos de ustedes ya han aceptado que tienen que soltar esa energía y tienen que empezar a hacer algo nuevo. Te va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque vas a empezar a descubrir nuevas oportunidades en tu vida. Pero es muy importante que digas, todo lo que yo hago es para mí. Y todo lo que yo hago es para compartir con las personas que realmente valen la pena. Esa frase que yo siempre digo, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú.
Sé que suena un poco egoísta, cariño, pero es muy importante que empieces a darte el valor que te mereces. Porque siento que muchos de vosotros inclusive sacrifican cosas por los demás, sea pareja, sea personas cercanas, etcétera, etcétera. Vamos a ver signos. A ver. Vamos a ver. Me sale lo que es un Capricornio, Virgo, Leo, Géminis, Tauro. Y debajo tengo un Cáncer. Si no coincide con los signos, tranquilo, tranquila, porque en la descripción también te entrego mucha información. Vamos a ver qué nos quieren decir. Iniciales. Las iniciales corresponden tanto a lo que es en su apodo. Se me quedan pegados aquí. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? En su apodo, su apelativo, su nombre, su apellido, etcétera, etcétera. Listo, ahora sí. La letra E, la letra F, la letra A, W o M, S, B y X. Muy bien, vamos a ver. Tengo una inicial que es la letra D. No sé si corresponde de repente a alguien que se llame David. No sé si conoces a alguien que se llame David, cariño. Porque salió la letra D. O Davis puede ser, ¿no? El caso. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la New para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, estas cartas. Me sale aquí la carta de la Emperatriz, la carta del 10 de bastos y tenemos aquí la carta del Caballero de Pentáculos. Yo lo que estoy viendo, cariño, que hay una persona, esta persona te desea, hay alguien que te desea, hay alguien que quiere estar contigo, ya sea como pareja o la intimidad, pero una persona te desea. Pero yo veo que esta persona como que tiene de repente el ego un poco alto, cariño, o es una persona que a lo mejor... Puede ser que sea tímido, lo dudo, ¿vale? Yo creo que es más de ego. Yo creo que esta persona se alimenta o se siente bien cada vez que tú le das halagos, cada vez que tú de repente le dices que está bien físicamente. Yo qué sé, como que se siente bien. Y es una energía que como tiene esa energía que quiere sentirse querido y querida, te responde, ¿vale? Y tú te sientes bien. Wow, Richa me ha respondido, hemos conversado algo. Pero luego no te dice nada. Está esperando otra vez a que tú lo halagues, a que tú lo recargues de pilas, de energía. Porque me sale la carta de la Emperatriz, que está echadote y echadota ahí, pero te piensa. Y tenemos aquí la carta del Caballero de Pentáculos, que está guardando, está esperando que tú lo hagas sentir en las nubes, que tú lo hagas sentir especial. Yo creo, Cáncer, que tú te has topado con una persona que a lo mejor de repente, yo qué sé, tú lo haces sentir como un rey, como una reina, y esto extraña de ti, esto extraña. Si tú me dices, Richard, esta persona me dejó, esta persona, cariño, está esperando que tú lo ruegues, que tú lo busques, para que vosotros dos vuelvan, ¿vale? Pero recuerda que es una persona, tiene un carácter un poco difícil. Porque quiere estar contigo, te desea, pero sin embargo se pone limitaciones, se pone bloqueos. E inclusive puede ser, cariño, que a lo mejor, yo qué sé, que cuando tú te comuniques con esta persona te diga, tú no me interesas. ¿Por qué? Porque quiere seguir sintiéndose especial. Cáncer, cuando tú pases de esta persona, de este cucaracho, verás que va a ser él o ella quien te busque, cariño. ¿Por qué? Porque no va a existir otra persona que le haga sentir como un rey o como una reina como tú lo estás haciendo sentir. Te observa, cariño, te observa, está pendiente. ¿Por qué Cáncer ha tardado tanto? Unos minutos, unas horas, a la mínima porque Cáncer, las cosas como son. A ti te dice un hola y a ti se te cae la baba, cariño. ¿Vale? Entonces, te lo digo con todo el buen cariño del mundo. Esta persona ya sabe cómo jugar, ya sabe cómo manipular. Pero, sin embargo, cariño, si tú me hicieras caso, se va a sentir solo, sola, solo y sola. Si tú simplemente pasaras de hechos, me dicen aquí. Yo creo, cariño, que ha llegado el momento que tú tengas el control de la situación, que dejes a un lado ese juego, que lo bajes de las nubes porque se siente la reina del mambo o el rey del mambo y empieces a creer en ti. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. A ver, Cáncer, respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos y esa va a ser tu respuesta.
Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, para aquellos que han elegido la opción 1, para aquellos que no conocen cómo funciona esto, en los 7 segundos piensa y elige uno solamente de los mazos y esa va a ser tu respuesta. Opción 1, opción 2, opción 3, ¿vale? Puedes poner pausa y otra vez piensa. Ahora, vamos a ver. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta en el tarot egipcio, la carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del loco es un no, pero todo puede pasar. Tranquilamente estás lidiando con un Libra, cariño. Los Libras son así, te vuelven loquito y loquita. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros en economía. Quiero preguntar en economía, es muy importante ya que es una lectura bonus. Vamos a ver cáncer, cáncer, cariño, economía. Economía para cáncer, economía para cáncer, economía para cáncer. Vamos a ver. Veo que estás, cariño, veo que tú estás dejando pasar oportunidades. No vaya a ser que a lo mejor de repente estás en un trabajo, en una situación que no te valoran, porque yo siento, cariño, como que, ejemplo, de repente tú has pedido un aumento y ellos te dicen no hay dinero, cuando sí hay dinero, cariño, simplemente que no quieren valorarte. Puede ser que estás en un trabajo, en una situación que no te valoran. Me están diciendo, cáncer puede llegar lejos, cáncer inclusive puede tener un nuevo contrato, un nuevo proyecto. Todo es cuestión que te atrevas, ¿vale, cariño? Si a lo mejor de repente me dice Richard, quiero hacer algo por mi propia cuenta, hazlo también. Es muy importante que toques puertas, de repente préstamos, de repente hablar con un socio. Muy bien, perfecto. Me dicen también, cariño, me sale la carta del caballero de oros. Vas a tener propuestas de personas que a lo mejor de repente me dice Richard, no puedo aceptar esta propuesta porque puede ser que mi pareja o personas cercanas se sientan ofendidas. Una persona que inclusive puede ser tu ex también, o una persona con la cual tú has tenido una historia y no quieres aceptar esa propuesta de repente quizás para no afectar al resto, ¿vale, cariño? Porque tenemos aquí la carta del 3 de espadas. Es como si me dijera Richard, mi ex me ha dicho, pídeme lo que tú quieras y para que hagas tu proyecto, tu negocio, pero puede ser que tú tengas pareja y no quieres cometer lo que es un error. Muy bien, tienes que atreverte a muchas cosas. Vamos a ver las características de la persona de tu interés. Vamos a ver, mi querido cáncer, las características de la persona de tu interés. A ver. Cáncer, cáncer, cáncer. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser un acuario o un sagitario. Delgados o delgadas. Algunos de ellos tienen lo que es tatuajes en el pecho. Puede ser de cualquier signo. Tú toma lo que es tuyo. Esta persona es muy alto, muy alta. Puede ser también muchos de ellos. Se viste de una manera normal, ¿vale? No es tan formal. Es muy, te puedo decir que va a su aire. Muy bohemio, muy urbano, vamos a poner. Es una persona que tiene el cabello lacio, castaño o rojo también. Tiene una mirada muy penetrante que te llama la atención. Puede ser que esta persona tenga los ojos claros. Muchos de vosotros han tenido una conversación con ellos o con ellas y están de repente esperando una respuesta. Me dicen, hay una persona que te oculta algo. Hay una persona que a lo mejor quiere decirte lo que es una verdad, pero se siente atado de pies y de mano también. Tranquilamente esta persona tiene miedo a las etiquetas de la vida, tranquilamente tiene miedo a ser juzgado, o que simplemente hay una persona que lo tiene agarrado, no puedo decir la palabra, ¿vale? Lo tiene manipulado o manipulada, como diciendo, si te pones en contacto con cáncer, ya verás lo que te va a pasar, ¿vale? Puede ser que exista manipulación aquí. Ellos o ellas son de cabello negro castaño, piel blanca, tiene facciones muy refinadas, te soy sincero. Vamos a ver. Me dicen, la carta de los amantes, tranquilamente con la persona con la cual tú tuviste una historia o una aventura, algo relacionado más a lo que es en la parte sexual, esta persona jamás dejó de pensar en ti. Por eso que se siente atado, aunque tenga su pareja, aunque tenga su historia. Muchos de vosotros están lidiando con un Géminis también. Mujeres, piel blanca, algunos de ellos tienen lo que es tatuaje en el hombro o en el brazo. O hombres también de piel blanca o trigueña, pero me inclino más a blanca con tatuaje.
Cabello largo, castaño o negro. Muchos de vosotros están yendo con una persona que a lo mejor está muy bronceado. No me dice que sea mulato porque tiene rasgos caucásicos, pero está muy bronceado o muy bronceada. Tiene el cabello como rasta también. La oreja un poco grande. Algunos de ellos o de ellas tienen el pelo con canas. Pero sin embargo, entre vosotros dos hay mucha pasión a pesar de las etiquetas de la vida. Muchos de vosotros, cariño, tienen una relación oculta. O muchos de vosotros tienen miedo de repente a ser juzgado. Esta persona tiene su relación, diferencia de edad, personas del mismo sexo también, clases sociales, etcétera, etcétera. La carta del 3 de oros. ¿Te gustaría que una persona en concreto se ponga en contacto contigo, al menos por los hijos? Veo que esta persona está con la cabeza caliente. Veo que esta persona actualmente no entiende o no quiere saber las cosas. Te ignora o pasa de repente de las responsabilidades que pueda tener con la familia o contigo. Pero sin embargo, existe el lazo de la vida entre vosotros. Aunque en este momento las cosas sean oscuras, tarde o temprano esta persona va a volver otra vez a tu vida, cariño. Todo es cuestión de tiempo y de paciencia, ¿vale? Un hito más. La carta de la sota de bastos. Hay una persona que a lo mejor te gusta o te interesa dentro de tu centro deportivo. Puede ser que esta persona también trabaje algo relacionado con el deporte, nos dicen. O puede ser que esta persona trabaje también algo relacionado con el arte. Para muchos de vosotros la persona de tu interés trabaja también algo relacionado con las manualidades o puede ser que trabaje algo relacionado en un trabajo familiar. Un trabajo familiar o empresa familiar. Puede ser también restaurantes, algunos de ellos son profesores, científicos o psicólogos. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona, la cual yo siempre digo manitas. Se desenvuelven en cualquier área, desde la construcción, mantenimiento, limpieza, lo que sea. ¿Vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Cáncer. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias de corazón.